Para registro, domingo 13 de julio del 2025, dentro de la serie Caminando hacia la Madurez, hemos denominado al mensaje de esta mañana todavía obediencia total. No deja lugar a dudas el nombre de lo que vamos a escuchar. Acompáñenme para una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque de nueva cuenta, Señor, en el momento, Señor, que abrimos nuestra boca es una relación directa para contigo, pidiéndote, Señor, que abras nuestros corazones y al de la voz, Señor, que sea tu Espíritu el que guíe y presente lo que tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, estamos dentro de la serie Caminando, ¿sí? Hoy presentaremos, si el Señor lo permite y nos guía, el segundo de los mensajes de la serie de verano que hemos denominado Caminando hacia la madurez espiritual. Haciendo el señalamiento de que haber detenido el estudio del Evangelio de Marcos no implica que esta serie tenga menos importancia, porque sigue siendo basado 100% en la palabra del Señor. Ustedes recordarán que el verano pasado presentamos cosas acerca de la iglesia, porque es necesario que el Señor nos recuerde y nos esté refrescando lo que tiene para nosotros en cuanto a estos temas. Y aquí, caminando hacia la madurez espiritual, no creo que haya uno solo que no pueda levantar la mano diciendo que no necesita de estas pláticas. Así que veamos con importancia todo lo que será este verano de lo que aquí estaremos presentando. Se verán principios bíblicos para avanzar hacia esa madurez espiritual que nos ayuden a conformar cada vez más y más el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. El primero de los sermones se nos presentó la semana pasada por nuestro hermano Alex Padilla. Fue la fe genuina. Tremenda presentación. Inició con una narrativa interesante que dejó base para su mensaje, en el sentido de que puede haber estructuras grandes, edificios con pilares o columnas que no sostienen peso alguno, que son falsas, son adornos y que solo satisfacen la vista. Lo triste de la historia, ya dirigida a nuestra época, es que hay iglesias que tienen columnas solo de decoración, muy especialmente en la vida de sus miembros, buscándola hacer funcionar mejor en su concepto en cuanto a esa iglesia. El pastor John MacArthur nos dice al respecto: la iglesia puede parecer correcta, pero aporta poco peso. En la enseñanza de la palabra de Dios, muchas iglesias han olvidado su principal propósito, en el sentido de que, siendo la iglesia del Dios viviente, deben ser columna y baluarte de la verdad. Se han quedado lejos de alcanzar las alturas que Dios diseñó para las iglesias. En su momento es que tenemos columnas falsas en el pueblo de Dios, que derivan en un falso sentido de salvación y de la madurez espiritual. Se deja de transformar las viejas y pecaminosas actitudes que todos tenemos en actitudes nuevas y bíblicas. Se afirma que si las actitudes espirituales de las personas son correctas, con una base de enseñanza bíblica prolongada, entonces la estructura organizativa de la iglesia, su forma, estilo, son cosas que pasan a ser no importantes. De ahí que una vida saludable para la iglesia solo se da en una actitud espiritual adecuada por parte de sus miembros. Una actitud espiritual adecuada por parte de sus miembros. El apóstol Pablo buscaba que el Señor Jesucristo fuera formado plenamente en la vida de cada uno de los que él ministraba. Y nos presenta en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios desea obrar en la vida íntima del creyente. De ahí que el trabajo pastoral en la iglesia es ver vidas transformadas, que sus miembros piensen bíblicamente. Esta serie busca despertar y motivar que sus corazones, nuestros corazones,
hacia actitudes o columnas espirituales claves del carácter cristiano, ¿sí? que se encuentran en la palabra, en el sentido de que todos los seguidores genuinos de Cristo deben tener y desarrollar estas actitudes. La condición de tu corazón es fundamental para tu vida cristiana. De ahí como pregunta clave que deberemos contestar al final de toda esta serie. Y váyanla apuntando. ¿Comprendes y aplicas los pilares fundamentales del carácter cristiano bosquejados en la palabra de Dios? Al final de la serie debemos contestar esta pregunta. Entrando ya al tema, la obediencia, no voy a pedir que levante la mano quien no tiene problema con esto. En nuestro caminar cristiano podemos llegar a perder de vista lo que es importante. El ingrediente básico o el elemento básico de la vida cristiana es amar al Señor Jesucristo. Nuestro caminar se da en un mundo que nos presenta muchas opciones que llegan a ser agobiantes para nosotros y lleva a las personas a no tener convicción alguna respecto de las cosas o circunstancias de la vida. Llega el momento en que se dan por vencido ante todas esas opciones que el mundo bombardea a la persona. Se dejan de tener prioridades ante tantas alternativas. Estamos en una sociedad pluralista con opciones al infinito. Y lo puedes ver en cada espacio de tu vida. Y por señalar algunos puntos nada más, tienes no sé cuántas opciones para ver qué carro vas a comprar. Si es chino con los aranceles que están cobrando ahorita. ¿A qué escuela vas a llevar a los niños? ¿Qué casa vas a comprar? ¿En qué barrio la vas a comprar? ¿Cómo te vas a vestir para el evento que tienes? Y ya en relación directa con nuestro cristianismo, ¿qué es lo que importa? El enfoque a la iglesia se mezcla con esas opciones. Lo que haces en cuanto al reino, lo que hacemos en cuanto al Señor, en relación con la iglesia misma. Todo ello lo metemos a la mezcla de las opciones que tenemos. Lo ves tan opcional como cualquier otra cosa, la pertenencia a un cuerpo santo. Al punto de llegar a priorizar, y por así decirlo, y lo digo en cuanto a este deporte, ¿sí? De pensar y tomar una decisión si vas a ir a la iglesia o ese domingo vas a ver el partido de Super Bowl en tu casa con tus amigos. Hay una pérdida de la categoría distintiva de lo que no es opcional. Estamos acostumbrados por estar bombardeados a lo opcional y hay una pérdida de esa categoría en cuanto a lo que no es opcional, donde está la dimensión espiritual. No hay opciones en lo espiritual. Y agregando esas múltiples opciones es donde metemos las cosas del Señor. Ahí en un lugar donde las podemos acomodarse. Y si hemos señalado que el ingrediente básico o el elemento básico de la vida cristiana es amar al Señor Jesucristo, esta vida múltiple de opciones nos ha llevado a amar al Señor Jesucristo de una manera más bien selectiva. Y esto ya empieza a ser difícil la situación. Y más aún, al responder cuando se nos pregunta si amamos a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, podemos expresar verbalmente, muchos de nosotros, que sí lo amamos así. Pero viene otra pregunta. ¿Ese amor hacia Dios se manifiesta en la manera en que vives? Verdaderamente es un testimonio vivo lo que haces en todo tu hacer del día a día respecto de la respuesta que das en cuanto si amas a Dios. Muchos podemos decir que sí también, mas muchas cosas que manifiestan nuestra manera de vivir son parte de las múltiples opciones y alternativas que el mundo nos da y ya estamos mezclando. Y eso resulta en que amas al Señor Jesucristo tanto como amas otras cosas del mundo. Y aquí ya debemos de estarnos cuestionando. Y es cuando resulta que ese amor a Jesucristo
Es siempre y cuando el precio no sea demasiado alto. ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que compartir en un momento dado? Lo amamos y eso nos da comodidad. Y ante esas opciones, sí es una de las mejores opciones. Y esto nos lleva a expresar que se llega a perder el sentido de la santidad. Y esto ya es grave. Revelándonos la extrema necesidad de centrarnos en amar a nuestro Señor Jesucristo. En Deuteronomio 6:5 se nos dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Puede ser una frase muy trillada usada en las oraciones. Pero aquí hay una devoción de todo corazón. Hay entrega total, con toda fuerza, con toda el alma. Amar a Dios no deja un espacio para ser opcional. Obedecer a Dios no deja espacio para ser opcional. Adorar y servir a Dios no deja espacio para ser opcional. No hay opción, es única. En Deuteronomio, siguiendo ahí en Deuteronomio, si van Deuteronomio 10, 12, 13, por favor. Deuteronomio 10, capítulo 10, versículos 12 y 13. Aquí se nos dice, ¿qué es lo que Dios le pide al creyente? Ah, Dios me pide. ¿No soy yo el que le pido a Él? Dice el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aquí hay una parte de estos versículos que dice, para que andes en todos sus caminos. No en algunos, es en todos. El centro aquí es amar al Señor tu Dios bajo el enfoque de que tu caminar sea por todos sus caminos. No pasar rápidamente esa frase, sino ponerte a revisar qué implica caminar todos los caminos del Señor. Que tu servicio sea con todo tu corazón y toda tu alma. Y que guardes. Aquí empiezan ya palabras a relacionarnos con lo que es obediencia, guardar, estar, permanecer. Y que guardes sus mandamientos y sus estatutos que Él te manda. El gran Dios que acabamos de cantar ahorita para adorarle, que Él nos manda. Bajo todo este contexto, amar al Señor tu Dios es cuestión de obediencia. Amar a Dios es cuestión de obediencia. Todo está ahí relacionado. Por eso se dice que la genuina fe tiene que ir acompañada de la obediencia. Las dos van agarradas de la mano. Es cuestión de hacer aquello que Él te ha mandado hacer. Y si Él lo manda, nos podemos preguntar, ¿hay opciones en lo que Él mande? No hay. Habíamos dicho que no hay opciones. Deuteronomio 11, capítulo 1, ahí mismo lo tienen adelantito, ¿sí? Deuteronomio 11, capítulo 1, versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. No el día que vengo nada más el domingo aquí al servicio, no cuando llego a ver a uno de mis hermanos, no, en tu trabajo, en todos lados, tienes que reflejar lo que eres si eres en total entrega hacia el Señor. No dice que lo puedes hacer unos días sí, otros días no. Todos los días. Es una prioridad única. ¿Entendemos eso? ¿Tienen alguna confusión? Es una prioridad única. No hay más. Ante todo ese mundo que nos bombardea, ¿qué hago? ¿Qué escojo? Ya no sé qué hacer. Aquí es única la prioridad, ¿sí? Jesús lo expresa cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento. Y yo se los digo esto, Mateos 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Y él hace en el 38 la referencia. Este es el primero y gran mandamiento. Y si es un mandamiento que viene de él, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirlo, obedecerlo. Para nosotros debe ser igual. Nuestro caminar cristiano debe estar centrado en que tengamos ese amor que no es opcional. Teniendo que al amar al Señor tu Dios es cuestión de obediencia. Amar a Dios es cuestión de obediencia y eso lo tenemos que asimilar, porque entonces lo empezamos a dejar a un lado y es cuando vienen los problemas. Y lo vamos a ver cómo el Señor refiere a esos hombres, mujeres que en un momento dado son olvidadizos, no hacedores de la palabra. Y ya relacionando la fe genuina que se vio la semana pasada, se nos dice que la compañera perfecta de la fe es la obediencia. La obediencia espiritual la vamos a conceptualizar. ¿De qué manera? Una definición sencilla. Someterse a los mandamientos del Señor. Hacer su voluntad, basándose en lo que está claramente revelado en las Escrituras. No debemos de andar como en otras religiones, otras partes, buscando qué se dice en tantos otros documentos. Para nosotros hay un solo libro, la Biblia, que establece la palabra del Señor. Un primer punto es entonces, y aquí hago la referencia que el estudio que estamos presentando lo vamos a dar en tres partes. La fe y la obediencia son inseparables. Un segundo, un compromiso de obediencia. Y el tercero será la obediencia práctica. La fe y la obediencia son inseparables. Es en la gran comisión que el Señor Jesús dio a sus discípulos donde vemos cómo es fundamental la obediencia para el creyente. La gran comisión. Y lo tomamos también como una cosa muy trillada en un momento dado, ¿sí? De que vamos a ir y compartir el evangelio. Y ahí está relacionado con el tema del día de hoy. Vemos cómo es fundamental la obediencia para el creyente en la gran comisión. Vayan a Mateo 28, ¿sí? Capítulos 19, 20 en adelante. Capítulo 28, versículos 19, 20. Dice, por tanto, hay ruido todavía de hojitas, no llegan. Por tanto, id, orden, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así entonces, tanto el que hace discípulos, no, pues es que se trata de los que están sirviendo ahí en la iglesia, que son los que están dando las instrucciones. No, el que hace discípulos, así como también cualquier creyente maduro, cualquiera de nosotros, instruirán a los nuevos cristianos a obedecer los mandamientos de Dios en su palabra y a someterse a Él. Se trata de enseñar. El discipulado es enseñanza que dirige a los nuevos cristianos para que obedezcan los mandamientos de Dios en su palabra y se sometan a Él. En su momento, la Gran Comisión nos presenta claramente los dos requisitos para la vida del creyente en Cristo y del proceso de santificación: fe y obediencia. Los dos requisitos para la vida del creyente en Cristo y el proceso de santificación son fe y obediencia. Si la obediencia no está presente en la vida de quien se profesa cristiano, sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia, gracia y paz todos los domingos. Luego entonces, esa fe debe ser cuestionada, ya que es sospechosa. La oración es que no tengamos sospechosos. Si la obediencia no está presente en la vida de quien se profesa cristiano, esa fe resulta sospechosa. Permanecer en la palabra es un testimonio de que eres discípulo de Jesucristo.
En Juan 8:31 se dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿ve? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Palabras duras, pero aquí están establecidas, ¿sí? Y la verdad no está en él, y el tal es mentiroso. Profesar fe en Jesucristo implica que debes demostrarla siendo obediente a su palabra. Yo soy abogado, gano los juicios demostrando las pruebas que ofrezco. Entonces, profesar fe en Jesucristo implica demostrar siendo que eres obediente a su palabra. Si en casa no estás dando ese testimonio, si en el trabajo no estás dando ese testimonio, si con los amigos no estás dando ese testimonio, empiezas a tener ya problemas graves de lo que estamos aquí señalando. El ser obediente no admite duda, no hay opciones, ni da paso a opciones en cuanto si soy o no soy obediente. ¿Qué carro voy a comprar? ¿Ser obediente? ¿Qué tengo que entregar? No, no hay opciones. La obediencia es intolerante. La obediencia no se hace de mala gana. Ay, Señor. Bueno. La obediencia es de corazón. La obediencia es de corazón. La obediencia es, por lo tanto, una parte integral de la salvación de una persona. Y ya estamos empezando entonces a ver cosas profundas y fuertes. Si es una parte integrante de la salvación de una persona y no soy obediente, es cuando muchas veces dices, no porque tengas una maquinita, pero dices, esa persona no está convertida. Puede ser todo, pero no es cristiano. Ella misma está dando muestras de que su hacer cristiano es contrario a lo que aquí estamos diciendo. En Primera de Pedro, vayan ahí por favor, capítulo 1, versículos 22 y 23. Se describe a la salvación como un acto de obediencia. La salvación como un acto de obediencia. ¿Ya estamos? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La verdad es el Evangelio, cuya esencia es un mandamiento al arrepentimiento, la esencia del Evangelio, y a creer en el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, ese mensaje del Evangelio se predica como un mandamiento. Es lo que estás predicando, ¿sí? Estás predicando lo que Él nos está mandando, debiéndonos preguntar si primeramente nosotros estamos cumpliendo con eso. Y por hacer algunos señalamientos de algunos versículos nada más, yo se los doy. Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 6:12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, es un mandato. Por lo tanto, al ser un mandato, si es un mandato, ¿qué requiere? Obediencia. Qué tremendo, ¿verdad? El creyente verdadero tiene una vida nueva espiritual, que viene de oír la verdad de las Escrituras, creerlas y obedecerlas. No es cultura, nada más. El momento de la salvación
es más que un acto aislado de obediencia. Ya, no. Con la confianza depositada en Cristo y lo que es su obra redentora, y con los pecados perdonados, el creyente debe reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y como tal debe verlo como el Señor de su vida, su soberano. Vivir todos los días el señorío de Jesucristo. Por ello la obediencia es permanente, no es ocasional ni opcional, y no es repetitivo lo que estoy diciendo. Es un compromiso que se adquiere. Subráyalo. La obediencia es un compromiso que se adquiere. Pero es Dios a través de su Espíritu Santo quien nos da el sentido de dedicación y de entrega. Nosotros solos no podemos tener esa determinación. No cumplimos muchas veces contratos que se dan entre nosotros en su momento. Andamos buscándole dar la vuelta a esos contratos. ¿Sí? En esta determinación de seguirlo, de amarlo, solos no podemos. Viene de un accionar del Espíritu Santo, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien produce en nuestro corazón la determinación de que nuestro caminar cristiano sea en obediencia parcial. ¿Será obediencia parcial? ¿Cómo se llama este sermón? La determinación de que nuestro caminar cristiano sea obediencia total, no hay opciones, completa a Dios. Nos da el sentido de ser siervos de Jesucristo. Así entonces, la santificación es una fase de la salvación. Para tener idea plena de la salvación y lo que ésta representa en nuestra vida, el creyente debe tener bien comprendido la elección divina de la que hemos sido objeto. Y parece que estamos entrando a una clase de teología con una serie de conceptos, y no, es tan sencillo lo que estamos presentando, ¿sí? El creyente debe tener comprendido la elección divina de la que ha sido objeto. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, se nos dice que los creyentes han sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 3 renglones, un párrafo que puede presentar al final una situación no muy clara, oscura, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vamos bajando esto. Todo lo cual implica que antes que naciéramos físicamente, ya Dios en su amor había predeterminado que ciertas personas tuvieran una relación íntima con Él. Varios de nosotros estamos en ese rango. Y esto será a los que Él salvará. Dios en su amor predeterminó conocer íntimamente a algunos individuos y salvarlos. El Señor Jesús lo expresa así en Juan 10:17. Mis ovejas, qué bonito escuchar eso, ¿verdad? Como dice Él, tú eres una oveja de Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ese es Dios Todopoderoso, ese Señor grande, te conoce, predeterminó antes de los tiempos esa relación íntima contigo. Entonces, la elección según la presencia de Dios es la primera fase de la salvación. El Señor predeterminó desde antes de la fundación del mundo tener una relación espiritual íntima con personas, esas que han creído y que aún creerán en el Evangelio antes del fin de los tiempos. Y entonces, regresando a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, donde se dice en santificación del Espíritu, en esa visión completa de la salvación que debemos tener, lo que nos dice la frase en santificación del Espíritu es, nos lleva a la fase presente de la salvación. Estamos caminando rápido, pero son conceptos que tienes ya tomados. Eso que estaba en el decreto de Dios en la eternidad pasada, la elección, pasó a la esfera del tiempo por medio de la santificación
obrada por el Espíritu Santo. Todo lo cual significa que como creyentes somos salvos por medio del obrar del Espíritu. El Señor Jesús lo dice así en Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así entonces, en cuanto a la obediencia, que es el tema nuestro esta tarde, ya tarde, la santificación incluye el que seamos apartados del control del pecado, de la muerte, del infierno, de Satanás, y que seamos capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia conformada más y más a la imagen de Jesucristo. Wow. Capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia, conformados más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces, vivir una vida de obediencia es la tercera y futura fase de la salvación, como señala la afirmación de Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, en el versículo 2. El propósito más extenso de la salvación es que todos los creyentes vivamos el resto de nuestras vidas andando en obediencia del Señor. Como la obediencia es tremenda, está en toda esa etapa cristiana, ¿sí? Pablo lo presenta así, esa futura, ¿sí? Esa fase futura de la salvación. Lo tiene en Efesios 2:10, si van a Efesios 2:10, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es de nosotros, es el obrar del Espíritu por medio de la capacitación que hace en cada uno de nosotros, que podemos caminar entonces en estas etapas que hemos presentado. Aquí dejamos entonces la primera parte de nuestro mensaje y pasamos a la segunda. Un compromiso de obediencia. Un compromiso de obediencia. Yo creo que todos tenemos completamente identificado lo que implica la palabra compromiso. En 1 de Pedro 1, versículo 2, que ya hemos referido, la parte que expresa, y lo decíamos antes, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Puede ser de entrada un concepto oscuro y no muy claro. ¿Sí? Pero eso no era así con la audiencia original que escuchaba a Pedro, incluidos ya judíos convertidos. Esto nos lleva, y vayan por favor a Éxodo 24, versículos 3 al 8. Se nos presenta una ceremonia que vamos a explicarla. Éxodo 24, versículos 3 y 8. Del 3 al 8. ¿Sí? Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras, ¿sí?, de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fue un relato el que hizo Moisés. Vino, contó lo que Jehová había dicho y hubo una respuesta del pueblo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto
y lo leyó a oídos del pueblo. Otro momento, ya no fue el relato, fue lo que escribió la noche anterior de lo que Jehová le reveló, ¿sí? Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo vuelve a responder, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y ahí está lo de rociar. La respuesta del pueblo de Israel fue, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es una respuesta que muchas veces damos nosotros, ¿sí? En reuniones, en nuestras situaciones de oración, ¿sí? De que vamos a obedecer y no cumplimos con ella. Moisés recibió la ley de Dios, los 10 mandamientos, las ordenanzas, y a partir de ahí es importante, ¿sí? La voluntad de Dios sería escrita. Él lo manifestó de muchas otras formas antes, pero a partir de esta ceremonia viene ahí que la palabra de Dios sería única y exclusivamente escrita, y es lo que tenemos y es lo que guía nuestra vida cristiana. No hay más que agregarle. Al relatarles toda la ley, el pueblo se comprometió y dijeron, obedeceremos todo lo que hemos oído. ¿Hay opción aquí? Obedeceremos todo lo que hemos oído. Es el inicio de un proceso de compromiso entre Dios y su pueblo. Y ahí estamos. La ley mosaica recibida proporciona un conjunto de normas para cómo el pueblo debe comportarse, el Estado de Derecho que generamos ahora. Estas normas, al ser violadas, incumplidas, desobedecidas, traen consigo implicaciones morales y espirituales. La aceptación del pueblo es obedecer las palabras de Dios, caminando la justicia que la ley estableció. No hay otra opción. Moisés edifica un altar para darle simbolismo público al sello del pacto hecho entre Dios y su pueblo. La solemne decisión de cada persona que dio respuesta, que se comprometió a obedecer la ley, le dan ofrendas quemadas, ofrendas de paz, de becerros ofrecidos a la presencia del Señor. Y aquí viene la parte a la que queremos llegar. Ahí viene la parte que Moisés hizo y estamos refiriendo, con la sangre de los sacrificios de los becerros. La mitad la esparcía Moisés por todo el altar que representaba a Dios. La otra mitad permanecía en vasijas. Y entonces el derramar de la sangre fue el siguiente paso demostrable y simbólico que Moisés hizo, que Moisés tomó para ratificar el pacto que se había dado. Al darle lectura a todas las palabras que había escrito la noche anterior, el pueblo escuchó el relato y el pueblo escuchó lo que se leyó ya de la palabra escrita. Y entonces el pueblo respondió exactamente como lo había hecho cuando escuchó la primera parte. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Desde aquel entonces no hay opción, ¿sí? Finalmente Moisés selló el pacto hecho entre Dios y el pueblo al tomar la sangre de las vasijas y rociarla sobre el pueblo. La sangre sobre el altar simboliza el acuerdo de Dios al revelar la ley. La sangre sobre el pueblo simboliza su acuerdo de obedecer esa ley. El simbolismo entonces de Éxodo que hemos referido del capítulo 24, versículos 3 al 8, es un paralelismo con las declaraciones en cuanto a salvación de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, donde Pedro señaló, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, lo cual ya nos queda claro después de la explicación de esta ceremonia. Con lo que Pedro nos está diciendo, cuando un creyente confía en Cristo, acepta su parte del nuevo pacto. Fe y obediencia. Este principio está en la predicación del profeta Ezequiel. Si van por favor a Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27.
Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas, ¿por qué? Por obra. Y los pongas por obra. Así entonces, en un momento, la salvación era y es un pacto de obediencia. Yo no sé si lo habías visto así. La salvación era y es un pacto de obediencia. Dios ofrece su palabra, sus medios de gracia, sus bendiciones, sus cuidados. ¿Y nosotros qué? Respondemos con la promesa de obedecer. Con la promesa de obedecer. Es como si la sangre que fue rociada en Cristo, ese sacrificio perfecto, único y suficiente, fue entonces rociada sobre nosotros debido a nuestra aceptación de su nuevo pacto. Entonces, esto es un compromiso. La obediencia es un compromiso. Y la tercera parte con la cual vamos a terminar el mensaje es la obediencia en práctica. Aquí vienen señalamientos fuertes. Cuando venimos a una fe salvadora en Jesucristo, entramos en un ámbito de obediencia completamente nuevo. En nuestra vida anterior éramos esclavos del pecado, lo que implica que éramos obedientes ¿a quién? A la carne, al mundo, al diablo, controlados por el pecado, esclavos de él. Como creyentes somos obedientes a la justicia de Jesucristo. Romanos 6, del 16 al 18, nos da nuestra posición en Cristo y nos dice en relación a nuestra serie y el tema de este día, ¿qué clase de actitud obediente debemos tener? Vayan a Romanos 6, 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando eres esclavo, la obediencia implica que tienes que hacer lo que el amo dice y ordena. No hay opciones tampoco ahí. Hacer lo que dice el amo. Se aplica al inconverso y siervo del pecado, y al creyente siervo de Cristo. Habéis obedecido de corazón, en el versículo 17 se nos dice. El creyente, yo lo escuché en una oración, en la mañana que estábamos en el tiempo de oración. El creyente debe tener un deseo tan fuerte de obediencia, un deseo tan fuerte de obediencia que constantemente manifiesta la obediencia como una característica fundamental de su vida cristiana. Lo podemos dejar ahí y en su momento quedar como una frase aparentemente muy bonita, fuerte, pero no trascender. No, repitámosla y preguntémonos si estamos ahí. El creyente debe tener un deseo tan fuerte de obediencia. Empiézate a cuestionar, ¿tienes ese deseo tan fuerte de ser obediente al Señor? Y si eres obediente es que verdaderamente lo estás amando, o a qué estás jugando. Que constantemente manifiesta la obediencia como una característica fundamental de su vida cristiana. Así te ven en tu contexto, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos. Ese deseo de ser obediente muestra el ejercicio diario de tu vida. Cuestionémonos esto. Los creyentes llegamos a ser tan obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña que llegamos a ser
siervos de la justicia. Es cuando verdaderamente estamos siendo siervos de esa justicia. Otros pasajes del Nuevo Testamento dejan claro, ojo, que no es suficiente para los creyentes simplemente oír o leer la palabra. No, ya voy todos los domingos y escucho los sermones ahí. No, yo todos los días leo la palabra del Señor. ¿Es suficiente esto? No estoy diciendo lo contrario, que no se tiene que hacer. Claro que se tiene que hacer, ¿sí? Mateo 7, 21, 27. Mateo 7, 21, 27. Ya están ahí. Dice, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Hacedor, el que le escucha y no la hace, y el Señor tiene un nombre para cada uno de ellos, ¿no? Prudente, y el otro ¿quién es? Insensato. Es una advertencia fuerte y seria la ilustración. La pregunta clave y fundamental que todos nos tenemos que hacer esta tarde: ¿estamos obedeciéndola? ¿La estamos obedeciendo? Santiago lo ilustra la importancia de la obediencia también. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Te estás engañando? ¿Sí? Tienes que aplicar la palabra a tu vida en todo lo que haces. Todo lo que haces está cubierta por la palabra del Señor. Todo lo que haces solo, cuando tú estás solo, ¿sí? Es tremendo esto. Lo decíamos al principio, no es opcional. En unas cosas sí, en otras no. No, cuando voy a la iglesia, no. No que no sea bueno. Claro, todo es bueno lo que estamos señalando en cuanto al hacer cristiano. La ilustración de Santiago es, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo él era. No es que empiece el Alzheimer en él, ¿no? El engaño. El creyente genuino puede ser engañado en cuanto a lo que espiritualmente tiene que mejorar en su vida. Todos tenemos que mejorar áreas de nuestra vida. Escuchas la palabra relacionada con cierta área de tu vida en la que estás en pecado y en lugar de aplicarla, sigues viviendo en pecado. Y con ello te engañas en cuanto a tu verdadera condición de tu vida espiritual. Qué fuerte es esto. Con ello te engañas en cuanto a la verdadera condición de tu vida espiritual. No la que tú piensas que tienes, sino la que es el reflejo vivo de lo que estás aplicando la palabra de Dios en toda tu vida. Santiago nos da el perfil del creyente obediente, que es el que yo veo muchos aquí. Gloria a Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. En el texto griego, el verbo mira atentamente se refiere a una mirada concentrada y prolongada para poder valorar algo correctamente, En su momento, luego entonces, debes examinar la perfecta ley de la libertad, que es la palabra de Dios, que te libera del pecado y de la muerte, y permanecer en ella. Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera de Pedro, capítulo 1, 23 y 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Solo siendo un hacedor eficaz, en vez de un oidor olvidadizo, serás plenamente bendecido. Una actitud de obediencia produce verdadera bendición. Y esa es la actitud que queremos formar en ese camino hacia la madurez. En conclusión, cuando experimentamos la salvación, hicimos con el Señor un pacto simple, pero de largo alcance. Por lo tanto, la actitud de obediencia debe acompañar la actitud de fe en la vida cristiana, tomados de la mano, porque ambas son fundamentales para nuestra salvación. Aquí venimos, gracia y paz. Las iglesias que tienen la bendición de tener a creyentes que exhiben los dos pilares de la fe y la obediencia, también estarán llenas de gozo, poder y bendición de Dios. Gloria al Señor. Entonces, esta tarde, el Señor nos ha hablado a creyentes y no creyentes, ¿sí? Al no creyente le ha dado una expectativa tremenda de lo que implica hacia dónde va y cómo el mismo Señor, cuando venga ese final de los tiempos, ¿quién eres? Tremendo, no te conozco. Pero más tremendo para el que se considera y profesa creyente y no está cumpliendo con lo que presentamos el día de hoy, es la obediencia total. Lo platicaba con mi esposa, con Aida, ayer en la noche, hablando de opciones. ¿Qué nombre está bueno para la plática? Y ya lo tenía. Desde que habíamos definido bien el estudio, vimos en su momento obediencia total. No hay opciones. Entonces, reflexiona. Vuelve otra vez a centrar en tu vida el amar a Dios como el centro de tu caminar cristiano. Y si tú no tienes esa relación íntima, todavía no pienses que esos escogidos ya fueron escogidos y tú no estás. No, en la lista del Señor, muchos de los que en su momento puedan estar esta tarde aquí que no tienen esa relación, están incluidos para ser parte de esa familia. Nuestra oración es entonces que verdaderamente entres en esa relación con el Señor. Que como ves, estés aquí esta tarde, claro que tenemos que leer permanentemente la palabra de Dios, que es la que nos instruye, nos transforma y nos cambia. Pero tenemos que estar aplicando esa palabra a nuestra vida. Que sea una característica, como dice aquí, la iglesia que tiene la bendición y gloria a Dios, gracia y paz, así está, de tener a creyentes que exhiben los dos pilares de la fe y la obediencia, también estarán llenas de gozo, poder y bendición de Dios. Que sea fuerte para ti los señalamientos que has tenido. Y si en tu contexto de trabajo, de familia, no es solamente orar por los inconversos, es que esos inconversos vean en ti verdaderamente que tú eres un creyente que aplica la palabra de Dios a su vida, que eres un genuino creyente, como también se nos dijo, ¿sí? La fe genuina. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, porque esta tarde tú nos has presentado, Señor, en tu palabra, cómo es que tú nos ves, qué ves y qué pides de nosotros, Señor. Que ese compromiso adquirido sea verdad en nuestra vida y que verdaderamente podamos demostrar en el ejercicio diario, Señor, la aplicación de tu palabra. Que somos hacedores de esa palabra, que ya no somos olvidadizos, Padre Santo, y ayúdanos a trascender en el análisis, Señor, de aquellas áreas de nuestra vida en las que tengamos problemas, para que a través de tu Espíritu, porque solos no podemos, venga el cambio también en esas áreas, Señor. Yo te doy gracias por la vida de las personas que escucharon por primera vez de tu palabra hoy esta tarde, Señor, para que tú trabajes con ellos, Señor. Y ayúdanos a nosotros, porque ya vimos que no solamente del que está formando discípulos, sino también el creyente maduro, a que vayamos, Señor, a enseñarles cómo ser obediente con lo que van a ir conociendo de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo.